Estamos de vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja, y ahora vamos a hablarles de historia, vamos a hablarles de cultura, de mucha tradición. Lo vamos a hacer con la revista Lararium, que estrena nuevo número, que ya ha salido precisamente al público, ya ha salido para conocerla, leerla y disfrutarla. Está con nosotros su director, Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿cómo estás? Aquí estamos, pues bueno, bienvenido. Pues aquí un número más en la mano, sé que bueno, es un motivo de alegría y bueno, un motivo también de satisfacción. Desde luego que sí, y sumar números en una revista como esta es una buena noticia, sí, ¿eh? Sí. Y hoy también se suma a esta mesa Félix Cariñanos, él es historiador, antropólogo. ¿Qué tal? Bienvenido, Félix. Muy bien. Y con una participación importante dentro de este número de la revista. Sí, me han debido de llamar porque nací en Viana hace ya unos cuantos años, más de 20, y parece ser que ando algo enterado de esto, ya que desde la infancia en Viana nuestros veteranos maestros nos hablaban ya de un personaje como César Borgia, del que no teníamos ni idea. Nos dicen que fue muy importante y cómo vino desde Italia a morir aquí, como podía haber venido a alguna localidad de La Rioja Alavesa o alguna localidad de La Rioja. Y por eso yo he investigado siempre con el pensamiento de que podía haber estado enterrado en cualquiera de esas localidades. He venido con el pensamiento de tratar de explicar cómo a lo largo de 500 años se le ha tratado en esa localidad de Viana. Más o menos, opino yo, como se le hubiera tratado en Alfaro, en Calahorra, en Haro, en Logroño mismo. Estoy seguro que en la misma capital de Logroño se le hubiera tratado discutiblemente, y en algunas localidades de la tierra de mi madre, de La Rioja Alavesa, también. César Borgia, que es el protagonista, que lo tenemos en portada. ¿Por qué? ¿Por qué llega a la portada de Lararium? Bueno, pues a ver, la figura de César Borgia pues fue un personaje, como dice Félix, fue un personaje muy importante, fue un personaje que marcó su época. Y un personaje que lo tenemos aquí cerquita, lo tenemos en Viana, y que bueno, que siempre hemos conocido y que, pero bueno, pues un poco se ha resonado de que bueno, este año se cumplen 515 años de su fallecimiento, bueno, de su muerte en la Barranca Salada en Viana. Entonces bueno, pues nos ha parecido una efeméride, no es una efeméride redonda, no es un número, pero bueno, sí que es un número un poco así chocante. Entonces bueno, pues 515 años, pues ¿por qué no conmemorar esos 515 años de la muerte de, pues eso, del que fue, quien inspiró a Maquiavelo para crear El Príncipe del Renacimiento? Es bueno, una manera de acercar y sobre todo que la gente le conozca mejor. Félix, ¿por qué fue tan importante César Borgia? Para nosotros es importante, y en su tiempo lo fue, sobre todo gracias a su padre. Su padre fue Alejandro VI, que fue papa, y además de papa, papá. Tuvo varios hijos, y entonces él lo protegió. Era un hombre muy inteligente, que trató mucho a Leonardo da Vinci y a grandes personajes de la época. Era un hombre universitario muy preparado. Con 16 años era ya obispo administrativo de Pamplona, y con otros 16 vino a morir ahí por casualidad en Navarra. ¿Por qué por casualidad? ¿Por qué? Pues porque era un hombre peligroso, y una vez que su padre murió le faltó el gran fautor, el gran favorecedor, que era el Papa, y ya con Julio II, el otro Papa, hubo un Papa unos pocos meses, y después el gran Julio II, que es el Papa de la Capilla Sixtina, por ejemplo, para que lo sitúes un tanto en su vida. Y Fernando el Católico, como era un personaje peligroso como hombre de guerra y todavía tenía muchos partidarios, lo trajo prisionero a la zona de Albacete, Chinchilla de Monte Aragón, y luego lo trajo prisionero a la prisión real de Medina del Campo en Valladolid. Cuando estaba prisionero en la Torre del Homenaje falleció nuestra queridísima reina Isabel I, la mujer de Fernando el Católico, la que conquistó Granada con ayuda de unos cuantos soldados, como pues ahora en las guerras. Y entonces llega aquí y llegó siendo muy importante porque estaba casado
con una hermana del rey de Navarra. Era príncipe de Navarra. Y entonces él probablemente llegó aquí para pasar hacia Alemania como capitán general de las tropas del emperador Maximiliano, pero no le dio tiempo porque el que había sido el guerrero dominador en Italia, el mejor estratega de Italia, murió precisamente en una emboscada por 3 soldados normales y corrientes en la Barranca Salada de Viana. Por 150 metros no murió en la jurisdicción de Agoncillo, porque pasa Agoncillo a la margen izquierda del Ebro, y ahí se juntan las jurisdicciones de Mendavia, de Agoncillo y de Viana. Precisamente la ciudad de Viana llevaba siempre ese soto concreto, donde ahora tiene una finca de experimentación agraria, me parece todavía el gobierno de La Rioja. Pero en Italia, si alguna vez has tenido la suerte de estar en Roma y vas al Vaticano, te enseñarán las estancias de los Borgia y te demostrarán que aquel Papa Borgia, que provenía de la zona de Játiva y de Gandía y de Valencia, fue un papa extraordinario y el más inteligente de la familia Borgia, de todos. Ahí es nada, bueno, pues ya hemos contextualizado un poquito más la figura de César Borgia, de su padre también, en este caso, de por qué es en este caso portada también de este número, pero hay mucho más dentro de esta edición. Pues, ¿qué encontramos, Bruno? Bueno, pues sí que es cierto que encontramos, bueno, pues como siempre las secciones clásicas, pues la narrativa, la poesía, la filosofía, los relatos y por supuesto la historia también. Una historia que esta vez pues nos hemos centrado en cosas un poco así más concretas. Por ejemplo, hay uno que es uno de los que a mí me gustaron, me hicieron un poco más de ilusión, que es el de una cita con la historia, página 40, los ha dado el reloj de la gobernación. Ese reloj de la gobernación donde nos comemos todos los años las uvas, ese reloj de la Puerta del Sol, que es una de las piezas de relojería más importantes de nuestro país y que tuve la suerte de poder subir en enero a verlo funcionar desde arriba. Pero no solo eso, también hemos recuperado, con una ayuda de un buen amigo, de Enrique Cabezón, otra historia distinta del general Espartero, que fue la historia de su retirada. Cuando Espartero abandona su vida política, se retira a la finca de la Fombera, que la tenemos aquí, a una casa que tenía su mujer y una casa que desapareció en el año 1986 sin dejar rastro. O sea, nadie sabía ni por qué estaban tirando eso, ni qué era eso. ¿Y allí estuvo Espartero? Ahí era su finca favorita y que Espartero regaló a la ciudad de Logroño y que luego desapareció. Y también tiene así como artículo llamativo, más que también, por su historia también, uno de San Prudencio del Monte Laturce, fuera de San Prudencio del Monte Laturce, que era uno de los quizás monasterios más importantes de La Rioja, que ahora lo tenemos en ruinas, y que atrae diferentes elementos que pertenecieron al monasterio y que hoy están fuera, siendo el más importante el sello del Acre, que está en poder del párroco de Clavijo, y siendo una marca, pues quizás una de las marcas del Acre más importantes que podemos tener en La Rioja, que todavía tenemos el original, porque esto no es normal que se conserve esto, porque esto se desechaba muy fácilmente. Y pues tenemos eso, tenemos también un viaje por el Jubera, tenemos un acercamiento a esa provincia de La Rioja, tenemos un viaje a la Antártida. Hay un poquito de todo. A mí me gusta siempre, son revistas, siempre digo, de coleccionista, por todo lo que podemos aprender de historia, de humanidades, de cultura de nuestra tierra. O sea, es que aquí se puede aprender mucho y tener ese contacto real con muchas cosas y fotografías que a veces son inéditas en muchas ocasiones. Sí, gracias a la pericia de Bruno en este caso. Sí. Félix, ¿habías colaborado ya con Lararium? No, pero no quiero que se me quede en el tintero. Dinos, cuéntanos, que nos quedamos sin tiempo. No quiero que me se quede, como dicen los de los pueblos, como yo. Los de algunos pueblos. De algunas localidades. Los de Logroño no, están un poquito dedo y medio por encima de los de Viana y La Guardia, y así. No quiero que se me quede en el tintero el nombre de Lucrecia Borgia. Ajá. Muy importante. Yo, precisamente aquí, la revista incluye una fotografía de la comparsa de gigantes de Viana
de Gigantes y Cabezudos, Sí. donde aparece el gigante de César Borgia y aquí la mujer de César Borgia, que era una princesa de Navarra, Carlota de Albret, que tiene el rostro de una famosa actriz italiana, modelo de alta costura, puesto que Aitor Calleja, que ha sido el que ha restaurado los Gigantes de Calahorra y de otros lugares de La Rioja, está haciendo ahora un artesano navarro que tiene un magnífico taller con bastantes mujeres, que yo las he visto trabajar en las vestiduras de los gigantes. Son unas agujeras estupendas. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo, la Ahí verdad está, que es efectivamente. una cara preciosa. Y quisiera rescatar una figura a la que algunos insensatos han puesto mala fama. Te diré que esta historia de César Borgia se desarrolló en la diócesis de Calahorra, porque los de Viana pertenecimos a la diócesis de Calahorra hasta 1955-56, pero te diré una cosa que te dejará Quedamos sin tiempo ya, levemente Félix. obnubilada, que el obispo de Calahorra, Fidel García, ya en tiempos de la República, era un hombre avanzado, y lo que no han hecho los arzobispos de Pamplona, porque Cirarda el Vizcaíno no lo pudo lograr en el año 1990, es el meter a César Borgia de nuevo a la iglesia de Viana, donde estuvo enterrado antiguamente. Pero yo tengo dos testimonios de gente que vivió, investigadores, que afirman que Fidel García también hubiera dado el permiso, si el ayuntamiento de Viana se lo hubiera pedido, en los años 30, se adelantó a 50 años a los arzobispos de Pamplona en introducir a un hijo de la Iglesia Católica, como César Borgia, antiguo obispo administrativo de la diócesis de Pamplona, en la iglesia de Santa María, donde ya tenía preparado por la institución Príncipe de Viana hasta el lugar. El obispo fue Fidel García, el de Calahorra. Ahí queda el apunte. Félix, gracias. Gracias, Bruno, como Aquí siempre. estaremos. Esta noche, otra cita que no se pueden perder. Nuestro programa Renques con nuestro compañero Rubén Laparra. No se lo pueden perder.